Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video. Y esta vez no toca aquí leer una creepypasta más. Una creepypasta ya de que muchos llevamos mucho tiempo haciendo esta creepypasta, me encantan. Ahora de hoy en adelante van a ser leídas por mí. O sea, yo las voy a leer, no con la voz locuente que te hacía, ahora sí. Va a ser demasiado terrorífica porque pondré mi voz. Que a veces cuando termino de hacer esto, o sea, he terminado de hacer esto y la garganta al final ni la siento, ¿ves? Vamos a escuchar la creepypasta que se llama... No me acuerdo muy bien, pero es de un gato. Es muy terrorífica. Leyéndola a mí me dio un montón de miedo, así que... Para más creepypasta, suscríbete al canal, porque vamos a estar jugando demasiados juegos y gameplays, y van a haber sorteos, van a haber un montón de cosas. Así que, si te gusta alguna de esas cosas de las variedades del canal, suscríbete. Así que, escucha la creepypasta. No apta para gente sensible a estos casos, porque puede tener violencia, o a la vez sangre, o a la vez algo que no te resistas o que le tengas miedo. Así que, sin nada más que decir, comenzamos con la creepypasta. Me considero muy afortunado de no haber quedado traumatizado de por vida luego de lo que sucedió esa noche. Aunque sí me ha afectado en cierto modo. No estoy loco. Me siento como una persona fuerte, por no haberme quitado la vida todavía por ahora. Mi salud mental permanece decente, pero no sé cuánto tiempo más pueda mantenerme así. Yo tenía tan solo 8 años, y es por eso que sé lo que sucedió. No fue una mala pasada de mi imaginación. Un niño inocente no podría imaginarse eso, ni en sus peores pesadillas. Recuerdo que un frío proveniente de mi ventana abierta me despertó. Eché un ojo al horario de mi reloj de mesa. Eran las 3:07 de la mañana. Me levanté de mi cama y cuando puse un dedo en la ventana para poder cerrarla y dormir en paz. Un ruido absolutamente horrendo cruzó por mis oídos. Era un grito. De hecho, el grito más fuerte y desolador que había escuchado en mi vida. Rápidamente, abrí la cortina y miré con atención qué pasaba, intentando descifrar de dónde había venido aquel grito. Después de buscar varios segundos, lo vi. Entre las sombras había dos pequeñas figuras. Una de ellas la reconocí fácilmente. Por más oscura que estuviera, no podía confundir la figura de mi gato tirada en el suelo, muerto. Algunas personas me dicen que es imposible que un simple gato produzca un grito tan desgarrador como el que describo. Pero estoy seguro de lo que vi y lo que escuché. La otra figura era confusa. Parecía alternar su forma, como si se estuviese transformando o disfrazándose de mi mascota. Luego, aquel ser, ahora parecido a mi gato, miró hacia mí. Tenía unos ojos amarillos penetrantes que te dejaban petrificando con tan solo verlos. En realidad, eso fue lo que causó en mí. Pero no sentía miedo. No podía pensar en nada más que mirar esos ojos impactantes. Mas lo que sí causó un miedo inmenso en mí fue aquella horrible e inexplicable sonrisa en su pequeño rostro. Aquella mueca no era de un animal. Era como si fuese un gesto humano, pero forzada de tal forma que pareciese que llegaba desde una punta de su cara a la otra. Sus dientes eran demoníacos, nunca había visto algo así. Aquella figura bajó su cabeza y comenzó a caminar lentamente hacia la puerta trasera de mi casa, como que si quisiera venir a buscarme. En ese momento fue cuando entré en pánico. Comencé a sudar y rápidamente me metí en mi cama y me tapé con todas mis sábanas que tenía. Cerré los ojos y todos mis sentidos se agudizaron. Podría sentir el viento frío pasar por mi ventana que habían olvidado cerrar. Podía sentir a los grillos chillar. Pero lo más importante y espantoso de todo era que podía sentir a alguien subiendo por las escaleras. Sabía que era aquella criatura que había visto hace solo unos minutos atrás frente a mi gato muerto. Sabía yo que ese ser había sido su asesino. El que lo asesinó de tal forma que emitió aquel grito. Un grito insoportable, que si a alguien ahora se le ocurriera emular, su garganta se desgarraría. Sabía que iba a correr el mismo destino. Cada vez sentía más cerca sus pisadas. A pesar de tener forma de un pequeño animal, retumbaban en mi cabeza y eran cada vez más fuertes. Le sentía llegar al final de las escaleras y luego cruzar el pasillo que llegaba hasta mi habitación. Llegando un momento, las pisadas se detuvieron durante unos segundos, pero solo fue peor. Escuché mi puerta abrirse lentamente
y sentí que el momento se congeló. Dejé de escuchar al viento entrar por la ventana, a los grillos chirriar y solo escuchaba el sonido de la puerta abriéndose. Comencé a temblar como nunca en mi vida había temblado. Escuché un ruido horrible, como si estuviera arañando mis muebles. Parecía que aquel ser quisiera infundir en mí un miedo tremendo. Dejó de dañar mis muebles e hizo lo impensado. Se subió a mi cama y se quedó acostado en los pies de la misma. Pasó un largo rato sin que nada sucediese. No había sentido nada, ni un movimiento extraño en mi cama, ni un sonido de que algo pasara, absolutamente nada. Pero una parte dentro de mí sentía que él seguía ahí, que no se iría nunca, y que esperaba el momento en el que yo me durmiera para acabar con mi vida. Pero, ¿por qué no lo había hecho ya? ¿Cómo podía saber ello? Que yo seguía despierto y atento a lo que pasara. Era extraño. Ya no temblaba y mi corazón latía normalmente. Ni estaba agitado. Era como que si mi cuerpo se estuviese rindiendo, arriesgándose a morir. Debía saber qué pasaba allá afuera de mis sábanas. Con mucho valor, empecé a arrimar la cabeza sobre ellas con el cuidado de no revelarme demasiado y llamar su atención. Solo quería arrimar mis ojos para ver si él seguía allí. Pero, por más que deseara que no estuviera ahí, fue inútil, pues seguía ahí, observándome fijamente con sus ojos amarillos y penetrantes. Pero no sentía nervios. Era como si no supiese lo que lo estaba viendo, pese a que me mirara fijamente a mis ojos. Estuve observándolo unos minutos, o mejor dicho, vigilándolo que no hiciera algún movimiento raro, hasta que algo rompió de improviso ese silencio y tranquilidad que se sentía. Su horrenda sonrisa demoníaca se dibujó nuevamente en su rostro. Al verla de cerca era más horrible aún. Comencé a llorar, pero sin ningún movimiento, ningún ruido, nada. Las lágrimas solo caían de mis ojos. Esa horrible sonrisa con esos dientes de tiburón. ¿Quién podría pensar que lo más horrible que he visto en mi vida fue una sonrisa? Tras aproximadamente un minuto de mantener la expresión, se paró en la cama y empezó a caminar sobre mi cuerpo, hacia mi cabeza. Estaba cada vez más nervioso, cada vez más mis lágrimas caían de mis ojos, con cada pequeña pisada que daba. Sentía como el alma salía de mi cuerpo, hasta que llegó a mi cabeza, siempre sonriendo. Desapareció de mi vista colocándose a un costado de mi cabeza. Sin esperarlo, con un castellano muy poco fluido, dijo a mi oído: «Aún eres demasiado pequeño». Esto fue lo único que escuché provenir de él. Quedé petrificado por el resto de la noche, luego de haberlo escuchado hablar. Cuando regresé en mí, pude moverme y eché un vistazo a la hora. Era increíble, pero ya eran las 7:25 de la mañana. Fue muy extraño, como más de 4 horas solo se sintieron pasar como 4 minutos. Podía volver a sentir el viento entrar por la ventana. Me paré y la cerré. Aún estaba muy aterrado, pero antes de cerrarla miré hacia afuera y el cadáver de mi gato no estaba. Volví a mirar hacia mi habitación. Todos los muebles estaban intactos, como si nunca nada hubiera pasado. Más volví a ver a mi gato. Mis padres concluyeron que habían escapado de la casa. Aún así, ellos vieron algo extraño en mí y me mandaron a un psicólogo, a quien le confié todo lo que había pasado esa noche, pero solo fui por una sección. Extrañamente, mis padres decidieron que había que mudarnos a otra casa, y eso fue lo que hicimos. Han pasado ya 18 años. Más volví a ver a ese ser, pero su recuerdo atormentaba mi mente todas las noches. Hasta hace poco tuve sueños donde volví a buscarme y acababa fuera lo que fuera que planeaba hacerse esa noche. Sé que esa criatura volverá por mí, aunque tal vez no en forma de gato. Antes de ello, decidí escribir todo esto para que alguien más sepa mi historia. ¿Crees? ¿Te consideras demasiado pequeño? Espero que para él lo seas. Pero, ¿y si no lo eres? ¿Serías capaz de aguantar sus ojos y su sonrisa? Ja, ja, ja.